Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar en función de los tiempos que tenemos previstos con los concurrentes, a los cuales agradezco la puntualidad y la presencia esta mañana de un sábado, que siempre cuesta invertir en capacitarse. En realidad vamos a abordar durante esta hora, creo que hora y cuarto, el tema de hilos tensores. He traído los PowerPoint que son los que damos en la universidad. Vamos a extraer algunas partes importantes que creo que son las más, para no hacerlo tan largo, tan extenso, pero quizás lo más importante a la hora de ser los más efectivos en los hilos. Antes de que nada, remarcar el tema que hilos tensores es una parte de la terapéutica que tenemos para aplicar a nuestros pacientes y que no es exclusiva, o sea que es una práctica complementaria y hay que tomarla como tal. O sea, no hay pacientes de hilos, hay pacientes de medicina estética que en algún momento necesitan hilo. Esa es la premisa, fundamentalmente por aquella requisitoria que tienen algunos pacientes de venir a buscar que les pongamos hilos cuando realmente no lo necesitan. Por tanto, vamos a ver en una parte muy importante cuáles son los requisitos que se necesitan para realmente tener resultado con los hilos. Hemos pasado en estos últimos 15 años por varias etapas de los hilos, sobre todo cuando aparecieron los hilos de Corea, el boom, la atracción, los hilos mágicos y un montón de apelativos, y después la decepción por los resultados. Y como todo ocurre en medicina, un producto o una técnica cae en desuso por dos motivos: o el producto no es bueno o la técnica utilizada no ha sido la correcta. Y en la técnica utilizada, obviamente, la elección del paciente. O sea, aquí no escapa que el paciente debe ser examinado y nunca debe ser presupuestado hilos por vía telefónica, por internet, por WhatsApp, como acostumbran a hacer los pacientes. Al paciente hay que tocarlo. Voy a ir muy rapidito en algunos conceptos, pero quizás el más importante de todo es que cuál es el punto de trabajo de los hilos. Está dentro de las herramientas que tenemos para el tratamiento de la flacidez facial. Y aquí es donde tenemos que tomar en cuenta tres componentes muy importantes: el voluminizador, el elemento ligamentario y sobre todo todo lo que produce la retinácula cutis, que son, digamos, los pequeños pilares que después se transforman en algunos sectores en ligamentos verdaderos o en ligamentos que no son verdaderos. Por tanto, allí es donde tenemos que hacer énfasis en el trabajo de tracción. Las teorías de la flacidez se dividen en dos grupos: la gravitacional y la volumétrica, que no hay mucho que aclarar. La primera está basada en el debilitamiento de los ligamentos y el colapso de los ligamentos, es decir, partiendo de la zona temporal hacia la zona mandibular, y la otra, por supuesto, la pérdida de los panículos grasos superficiales. Léase en todo momento que los hilos de tracción que vamos a utilizar o de expansión siempre transcurren en el espacio de las celdas superficiales. Hubo varias discusiones al comienzo de las técnicas de hilos que querían invadir el sector quirúrgico por debajo del SMASH. Eso realmente no es posible. Trabajar a ciegas por debajo del SMASH, además de ser altamente riesgoso, no está indicado como técnica externa, ¿vale? Aquí ponemos algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en todo tratamiento facial, que es todo este movimiento que hace la estructura ligamentaria, pasando por el temporal, del septum temporal, el suborbital, los ligamentos de MacGregor, el premaceterino y los ligamentos verdaderos mandibulares. Toda esta línea hacia atrás es la línea de los colágenos genéticos y es la línea donde vamos a buscar los puntos de fijación para los hilos, porque son las zonas de mayor densificación del celular subcutáneo y donde podemos realmente sujetar. Los hilos tienen dos puntos: el punto de fijación y el punto de diana, a donde vamos a buscar el efecto de tracción de la flacidez. El punto más importante es el de fijación, obviamente, porque de allí va a partir la duración del efecto del hilo. Este arbolito, descrito por Furnas hace muchos años, describe lo que es en realidad la retinácula cutis y los planos donde trabajamos y donde tenemos que trabajar para poder realizar una muy buena tracción. Por ejemplo,
aquí tenemos el SMASH. De aquí para abajo, esto es un ligamento verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque va desde la dermis, él lo ha descrito muy similar a los famosos árboles africanos que tienen esta estructura, una arborización profusa, alta, y un tronco fuerte. Y así es un ligamento exactamente verdadero. Cuando el ligamento no es verdadero, su terminación está en el SMASH, no está en el hueso. Y muchas veces nos interesa identificar quiénes son los verdaderos para ver dónde vamos a densificar realmente la estructura facial. ¿Cuál es el lugar donde transcurren los hilos? Y el lugar profundo o superficial lo vamos a elegir basados en dos conceptos, en el calibre del tejido celular subcutáneo. Ese aforismo que aparece de que quédese tranquila, no tiro bien, pero va a formar colágeno, no es verdad. El hilo que está colocado en el tejido celular subcutáneo no va a formar colágeno. La colagenogénesis de los hilos tensores es patrimonio de los hilos monofilamentos que están colocados inmediatamente subdérmicos y tienen actividad de reabsorción y formación de colágeno. Poca, pero la tienen, ¿vale? Efecto lipolítico de los hilos. No existe. Los estudios realizados son mínimos y no justifican ninguna terapéutica basada en la lipólisis basada en hilos. Aquí tenemos lo que ocurre habitualmente, el debilitamiento de la estructura de la retinácula cutis, que es la que tenemos que reposicionar. Los pilares más importantes, que son temporales, cigomáticos, los bucomaxilares como verdaderos pilares faciales. Y tener en cuenta que cuando vamos a tratar a un paciente, justamente por la primera paciente que vamos a ver, el proceso de envejecimiento produce una reabsorción que implica que una resorción ósea, una resorción de las encías, una resorción de los agujeros nasales, orbitales, que requieren que siempre tengamos en cuenta que antes de un paciente que está realmente emanciado tiene que ser voluminizado antes de poner un hilo, porque evidentemente la tracción va a ser ineficaz. Bueno, esto es lo que lamentablemente ocurre, pero lo que tenemos que tener evaluado. Tenemos que, como en todo tratamiento médico estético, saber cuáles son los elementos de exclusión, cuál es el paciente que no califica para el hilo. Primero, por supuesto, las lipodistrofias profundas. Estas lipodistrofias profundas son pacientes vaciados cuyo primer movimiento es densificar la zona submalar. Por supuesto, esta paciente es una paciente con un cuello quirúrgico y eso se produjo porque a un médico se le ocurrió ver un tutorial que yo tengo de hilos doble aguja de un paciente que sí calificaba en uno que no calificaba. Por tanto, lo que hizo fue una morcilla dada vuelta, ¿no? Además, imposible de desarmar, hubo que abrírselo quirúrgicamente. Esto fue en Barcelona. Pacientes con daño actínico importante que necesitan como prioridad, no, es que quiero ponerme hilos, es que tenemos que comenzar lo que no se tiene que poner hilos, porque a las 2 semanas va a ser un fracaso, porque el paciente necesita un láser, necesita tratamiento de rejuvenecimiento facial. Y por supuesto las obesidades tipo mórbidas, donde cualquier hilo puede generar una tracción que dura un mes y medio y no más, porque la gravitación juega su papel más importante. Sí. Las 4 generaciones de hilos, los monofilamentos, bioestimulación, los monofilamentos que hablamos antes. Acá de los monofilamentos yo me quedo con algunas técnicas que sigo practicando. Una muy curiosa es esta, que es la que está en la glabela, que nunca la había puesto, pero un día haciendo un curso en Argentina vino un médico y me dice, mire, yo aquí no tengo arrugas y no uso Botox. Dije, no, pues usted tiene que eso es para Botox, no sé cómo estaría antes. No, yo me pienso, y era la jefa de cirugía plástica del Hospital de Quemados. O sea que no era una paciente más, era una buena referente. Y hacía un año se había puesto este cruce de hilos en una piel fina, ¿de acuerdo? Y el tensado que lo originó, la verdad que había eliminado las arrugas de la glabela. Movía el resto de las zonas, pero no la glabela. Es un elemento a tener en cuenta, este cruce. Y la zona que marca mucho dérmica a través del lozano, que es la técnica alta para tensado de las arrugas después de colocar el Botox, tiene algunos adeptos y otros no, porque la inserción de los hilos aquí y la actividad
puede generar cierto grado de fibrosis y alopecias residuales. Por tanto, es una técnica que también ha caído un poco en desuso. La periocular es bastante utilizada, teniendo en cuenta que tenemos una zona muy hematógena por las venas, hay que trabajar con mucho cuidado, generalmente agujas 30G. Las técnicas de las empalizadas las voy a pasar rápida porque estas están todas ya publicadas, y la que sí uso habitualmente es la técnica del cuello, porque realmente cuellos muy delgados, y tengo una paciente que me es de testimonio de que lleva ya 10 años y solamente en 10 años le puse estos hilos de bioestimulación y después fueron solamente hilos de tracción, pero que realmente fue muy efectiva, y acá creo que tengo la evolución. Esto fue, no son 10 años, esto fue en el 2016, 2017, o sea, hace, bueno, 7 años más o menos. Pero fíjense en el resultado, y esta es una foto bastante reciente, donde tiene hilos de tracción, pero la zona de plegado fino, que puede corresponder al uso de poliláctico, que puede corresponder al uso de cualquier bioestimulante, fue patrimonio de hilos monofilamentos con ese esquema. Hilos de tracción. Bueno, la tracción versus la cirugía. Esta va a ser la controversia que vamos a tener eternamente con los cirujanos plásticos. Por suerte, en el mundo se está avanzando y hay una primera tendencia que viene ya de hace muchos años, que la marcó un cirujano plástico que ha recibido todos los premios del mundo en hilos tensores, que es la técnica Nikolai Serdev, hecha con cánulas especiales. Es una técnica quirúrgica, es una técnica agresiva, ahora se las voy a mostrar, pero creo que él se ha transformado en todo el mundo en un precursor de lo que fue la tracción efectiva para hacer lifting facial sin pasar un hilo por la cara. Es decir, todos los hilos se ponen desde la línea subcapilar hacia la línea coronal. La técnica es esta, se basa en hilos con bolsillos de anclaje en la zona coronal. Se usan cánulas especiales, obviamente diseñadas, y se hace con hilos con cánulas fenestradas para trasladar los hilos en los movimientos de U que hacemos para colocar esta técnica. La seguimos haciendo eventualmente en pacientes que se atreven a este tipo de cirugía. Requiere 1 hora y media, 2 horas de intervención, pero realmente es muy efectiva. La duración alcanza los 5 o 6 años como si fuera un lifting quirúrgico. Esta es la técnica está basada en la introducción del hilo, meterse en la calle aponeurótica y hacer un trayecto supraperióstico, volver a salir, y el hilo ida y vuelta se ancla por debajo. El nudo es un nudo que no es reabsorbible. Nikolai Serdev tiene un hilo viscoelástico que no ha querido marcarlo por razones comerciales, obviamente, en la Comunidad Europea, y nosotros hemos hecho la práctica siempre con poliláctico y poliláctico trenzado y polipropileno, para emular, pero sin la elasticidad que genera ese tipo de hilo. Los resultados son muy buenos, y las pacientes, esta paciente lleva del 2012 al 2014 y actualmente no hemos tenido que volver a retocarla. ¿Cuál es la elección adecuada para poner hilos? Las edades, olvídense, porque yo estoy cerca del primer grupo y no me quiero excluir, así que por lo tanto está puesto por estado psíquico correcto. Quien hace medicina estética, vamos, es de sentido común. Sin enfermedad importante concomitante, siempre, y sobre todo si está focalizada a zonas de aplicación o cercanas al hilo. Tosis pequeña a moderada. Esto es donde se luce cualquiera poniendo hilos, pero en realidad, si queremos agregar un elemento de lifting facial en cualquier tipo de paciente donde intervenga hilos porque no quiere cirugía, tenemos que ir avanzando en nuestro métier, en nuestra técnica, para poder abordar pacientes de mayor flacidez con técnicas combinadas y obtener resultados satisfactorios. O sea, poner un cuello que tenga este pliegue o esto aquí, como ponen, eso. Yo ya considero que docentemente no es ético, porque realmente no es, salvo que diga solamente para esto uso el hilo, pero si realmente tenemos, como vemos habitualmente, a mí nunca me viene un paciente con esta flacidez, viene con un cuello descolgado, viene con un cuello descolgado, el cuello de pavo, viene con los surcos nasolabiales plegados, y eso es lo que tenemos que aprender a tratar, o por lo menos ayudar.
Demasiado joven para la cirugía, olvídese, no hay edades en medicina estética, esto lo hizo un laboratorio y que no necesita o no desea lifting quirúrgico, esto sí, porque el paciente hoy no quiere cirugía. De hecho, mi primer curso en Argentina sobre hilos fue a cirujanos plásticos, que eran como una treintena, a los cuales logró mucho convencerlos del tema de los hilos. Hoy están muy aceptados, de hecho viajo ahora a la tarde a Argentina a dar 7 cursos en 10 días, y habitualmente allá la medicina estética está dividida, como está pasando acá de a poco, dermatólogos y cirujanos plásticos, y esa polarización se vive mucho, con la diferencia que los cirujanos plásticos se han metido de lleno en la medicina estética, sin ningún tipo de pudores, como hay acá en algunos sectores, lamentablemente. Sin embargo, los hilos de mayor avanzada hoy en el mundo, que son los aptos, fueron creados por la familia Sulamanidze, desde el padre Marlene, Constantin, todos son cirujanos plásticos que han diseñado los hilos además y que apuestan a la cirugía con hilos. Pero es verdad que hay que cuidar las expectativas, porque el paciente quiere hilos con resultados quirúrgicos. Eso no existe y hay que marcarlo, ¿vale? El paciente dice, yo quiero esto y esto, ¿no? Hacen así. Y yo le digo, es muy fácil, mire, este dedo cuesta 3.000 euros, este 3.000, va al cirujano, por 6.000 se lo hace. Ahora, si me deja poner mis dedos, le sale un poco más barato y no va a cirugía, lo que usted elija. Pero cuidar las expectativas es muy importante. Y voy metiendo cosas porque no te voy a ir más rápido. Cuidar las expectativas es sacar la foto antes, ¿sí? En todas las posiciones. Sacarla inmediatamente después y sacarla al mes. Porque la comparación del paciente siempre va a ser cómo se fue de tirante a cómo está al mes. Cuando nosotros tenemos que verle cómo está al mes con respecto a cómo estaba antes. Porque ese tipo de comparaciones son los que realmente nos ayudan a poder amortizar las expectativas del paciente y a manejarlas adecuadamente. Resultado eficaz es justamente evaluar esto. ¿Qué tipo de hilo vamos a usar? Evaluar la densidad del celular subcutáneo. Clasificar la flacidez y con ella los puntos. Adecuado mapeo de las zonas a tensar y maniobras de simulacro de tensado. El éxito del hilo obviamente está cómo evaluamos la zona del celular subcutáneo que vamos a transitar y en base a eso el calibre de hilo que vamos a utilizar. Como consejo previo, más vale quedarse corto que no largo, es decir, un hilo 18G, 19G en un celular subcutáneo que está emanciado nos va a producir complicaciones. Pero un hilo 21G en un celular subcutáneo expansivo quizás no haga mucho, pero no nos va a producir complicaciones. Por tanto, ser siempre cautos de menos a más. Yo me atreví a hacer una clasificación que ahora le voy a dar para ayudar a elegir los hilos, que después se la pasaré a Toby, con gusto se la pasará. Es una clasificación que se me ocurrió un día a mí para simplificar la elección de los hilos según los grados de flacidez que tiene el paciente. Y se las voy a pasar rapidito para que vean un poquito los criterios a utilizar que pueden ayudarlos. El paciente tiene que tener, yo siempre digo, si va a empezar a poner hilos, que sea con pacientes de confianza, aquellos que son capaces de aceptar cierto nivel de complicaciones o inestetismos, sobre todo los médicos que recién comienzan, asepsia estricta de la zona de inserción. Realmente las complicaciones de los hilos son dos, las infecciones y las extrusiones por planos de mala ubicuidad del hilo. Controlar el ángulo de incidencia, calcular los momentos de cambio de plano, porque el hilo no se puede poner en forma festoneada, tiene que tener una dirección uniforme que ahora vamos a ver, y explicar al paciente los cuidados inmediatos, porque el hilo debe ser cuidado, obviamente, como se cuida una cirugía, una poscirugía facial. Lo que pasa es que el paciente le deja de doler, se olvida que tiene el hilo y se va a hacer natación, se masajea la cara, se pega unos achuchones y el hilo se pierde el efecto de tracción. Evaluar las prioridades. Densificar la dermis. Yo en este mismo auditorio hace 10 años se me ocurrió decir, yo todos los pacientes que voy a hacer hilo les pongo antes poliláctico. Y disculpen, pero usaba el Sculptra, ¿sí? Y vino una doctora de nuestro grupo y me dijo, ¿y por qué no le lancés? Y digo, pues yo hace 14 años que uso este poliláctico y realmente como densificador en 3 dosis me da la posibilidad, en lugar de tirar de un papel, de tirar de un cartón. Y ese es el concepto más importante de tracción. Actualmente aquí no está, yo he agregado, creo que no está aquí,
el lipoláser. El lipoláser, en la versión que hablaba con la doctora recién, en su versión Endolif, que es una técnica de tensado con entrega de poca energía, sin efecto lipolítico, es un elemento previo a la colocación de hilos de gran utilidad. Obviamente requiere una inversión importante, pero creo que un paciente tratado con Endolif, con un inductor de colágeno, es un paciente que queda a expensas de ponerle hilos en cualquier momento cada año, sin ningún tipo de complicaciones y con alta efectividad. De ahí la importancia de generadores de colágeno. Usted elige el que usted usa, que yo hablo de marcas por mi experiencia, pero al que le va bien con el ANSES, que siga con el ANSES, que le va bien con el hidrocepatita, que siga con el hidrocepatita, porque creo que cada uno tiene que hacer la mano y va haciendo su propia estadística, ¿verdad? Los láseres ablativos son imprescindibles en pacientes con patologías externas, pero también son buenos inductores al colágeno, sobre todo el CO2, y puede ser una buena herramienta previa al tratamiento de hilos, como las radiofrecuencias ablativas. El trayecto de las cejas lo vamos a dejar por un minuto, vamos a pasar rápido y vamos a ir a los puntos de anclaje. Cuando accedemos a lo que llamamos un full face de hilos, hay 4 puntos de anclaje que nos van a servir. El primero, la mastoides. Es un punto de fijación importante porque lo que tenemos que evaluar, los rusos lo hacen así, porque ponen el dedo y donde no se mueve, ahí está el punto de anclaje. Y la mastoides tiene una ventaja muy importante, que es muy sólida, es un buen punto de fijación. Tiene 2 inconvenientes. No se pueden usar hilos gruesos, solamente hasta 21G, porque hay poco celular subcutáneo. Segundo inconveniente, allí no se puede anudar porque es una fuente de infección cercana al periósteo. Tercero, el ángulo que nos permita, porque habitualmente se usan para colocar en cuello, el ángulo que nos permita llegar al cuello pasando por el ángulo mandibular. Si está muy marcado, obviamente este punto se cambiará por un pseudo punto que se llama el borde posterior del esternocleidomastoideo, que si ponemos la fijación aquí es una zona vascular, ¿de acuerdo? Y nos permite no la solidez de las mastoides, pero sí un plano mucho más homogéneo de tensado, ¿vale? El segundo punto, el más utilizado, es el trago para buscar vectores dirigidos a los surcos. El tercero es la región cigomática, siempre en la región cigomática por dentro de los 2 centímetros, porque a los 2 centímetros tenemos la eminencia de las ramas faciales, tanto temporal, la arteria, como también fundamentalmente del nervio temporofacial, que tenemos que cuidar. La cuarta es la región quizás más conflictiva, que es la región temporal, por la vascularización. Y si nos vamos muy arriba, tenemos la rama posterior de la arteria temporal superficial, que nos puede dar un sangrado realmente importante. Manejándolos aproximadamente a 1,5 centímetros, es un punto muy importante para hacer el hilo malar, que les voy a mencionar hoy, que es un hilo de gran utilidad, y vamos a ver en una paciente de hoy cómo con un solo hilo puesto en la región malar podemos hacer un semilifting facial. Con un solo hilo, 21 en la región malar. La técnica es un poquito más delicada, pero se puede lograr. Puntos de anclaje son vitales. Este es el recorrido del hilo. El hilo tiene que entrar a 30, no a 45. ¿Por qué? Porque los puntos de inserción que vimos antes, cuando vamos a 45 o a 90, como se proponen en algunos lados, entramos en zonas nobles. Y realmente las complicaciones más graves que tenemos en la zona del trago es la celda parotidia. Y la celda parotidia no está muy lejos de la inserción y depende cómo está el paciente, sobre todo en su celular subcutáneo, puede estar muy cercana. Es una zona de fijación muy importante porque la celda parotidia es altamente tensa, densa, se adhiere en los planos superficiales, pero tenemos que entrar a 30, 1 milímetro o 2 para que nos permita insinuar posteriormente la cánula. Ese es el concepto y lo vamos a ver en la práctica. Pero es muy, muy importante que entremos a 30 y una vez que pasamos esta condensación del celular subcutáneo, que es las fascias superficiales, cuyo crash lo vamos a notar, inmediatamente nos pongamos paralelo al resto del recorrido. ¿Cómo uno se pone paralelo? Una maniobra muy simple que es imprescindible. Usar la mano izquierda y tensar la piel. Cuando tensamos la piel y tenemos el hilo colocado, lo que estamos haciendo técnicamente es laminizar el celular subcutáneo.
El celular subcutáneo es un celular que está abollonado por los panículos adiposos y por la retinácula cutis, que puede ser hasta importante si el paciente además tiene secuelas de acné o su estructura genética es muy importante. Por tanto, atravesar esta zona requiere, si tensamos, esto se laminiza, ¿entiendes el concepto de laminizar? Se estira, entonces el plano de clivaje que lleva el hilo, la cánula, se hace mucho más sencillo. Y misteriosamente, si usted pone el dedo acá y tensa, le prometo que la cánula va a donde está el dedo, por el tensado que hacemos sobre la zona facial. Estas son las zonas de cuidado. Este es donde tiene que transcurrir el hilo. Este es un corte de un hilo mandibular. Esta técnica se usa poco. Habitualmente las mandibulares nos apoyamos en hacer un bypass aquí en la zona del pabellón, del ligamento del pabellón, y lanzar un hilo supramandibular y otro inframandibular. Este es el trayecto del hilo y fíjense en las relaciones que tenemos de continuidad. La más importante es esta. Llevo 21 años colocando hilos y he tenido una sola complicación grave, grave y que se resolvió y que todavía no sé cómo ocurrió, porque ni ecográfica ni por resonancia magnética se pudo descubrir. Yo pongo un hilo aquí en una paciente, porque la autocrítica en esto es importante. El médico que dice, qué fantástico quedaste, qué bien lo hice, que esto, que lo otro, va por muy mal camino. Siempre tenemos que tratar de ver qué hicimos mal y qué puede quedar mejor. Como consejo, yo soy más viejo que médico, así que el consejo es ese. Tratemos de tener ese concepto de autocrítica. Esta paciente estaba adelgazada, le puse un hilo muy grueso, la paciente estaba histérica con mucho movimiento y yo tenía 5 pacientes en la sala de espera. Condiciones inapropiadas para poner un hilo con tranquilidad. Punto. ¿Qué pasó? La paciente hizo un edema importantísimo a las 48 horas, posteriormente le hice una resonancia magnética, no se veía nada, pero un día después de aplicar corticoides, de hacer todo el tratamiento de ataque, el yo de ataque, y me dice, tengo molestias en la boca, veo el meato del esternón, y empezó a salir el hilo por el esternón. Y saqué todo el hilo por el conducto de esternón. Misterios de la medicina, porque en la resonancia magnética no aparecía. Explicación, obviamente he atravesado la cápsula parotidia, todos los cuerpos extraños son rechazados por el organismo según el punto de salida más interesante que tenga. En este caso es la recanalización del esternón y por ahí salió. ¿De acuerdo? Pero fíjense, una complicación, yo creo que he superado los 200.000 hilos ya en 20 años, pero según una estadística que hizo un médico, pero es una sola complicación. Pero el error fue técnico, totalmente técnico. Es un tema de mala praxis, no es un tema del hilo, ¿de acuerdo? Este es otro corte donde se mantiene también el plano donde tiene acá más incidencia conservar la rama del maxilar inferior. Y este dibujito me gusta usarlo mucho porque el paciente, cuando se pone un hilo de tracción alto, si hacemos una maniobra que el pliegue es muy importante, lo tenemos que descartar para hilos porque ese pliegue va a ser irreductible, o sea, cuando se reduce va a caer, entonces tenemos que buscar cómo bajar el peso de la zona inferior. Pero sí, todos los pacientes que van a ser traccionados van a tener una arruga proximal al punto de inserción, es inevitable, porque ¿qué estamos haciendo con el hilo? El concepto del hilo es trabajar en una elevación de los tejidos blandos a planos superiores de anclaje. El tercio medio es el tercio de referencia para poder anclar, fundamentalmente. Por tanto, nuestro concepto, si lo traducimos al castellano, es que cuando introducimos una cánula como elemento incisivo, lo que estamos provocando en el celular subcutáneo es una rotura de la retinácula cutis y estamos haciendo una verdadera subcisión. Estamos cortando el celular subcutáneo en 2 sectores, uno superficial y otro profundo. ¿Qué nos interesa? Que el sector profundo, ¿se escucha bien? Que el sector profundo quede en su lugar. El superficial se va a reacomodar. Entonces, lo que queda plegado es el sector superficial. Bacci, un estudioso, esta figurita fue hecha hace 23 años por Bacci, un cirujano italiano, que usó catgut
No sé, los que somos antiguos sabemos que es el catgut, ¿sí? Que lo escameaba que lo cortaba con bisturí para hacer espículas, ¿eh? Mire qué visionario. Y estudió en qué tiempo los pliegues se recuperaban espontáneamente. Su estadística sobre casi 800 pacientes, hay que decirle que entre 2 semanas y 3 el pliegue se va a reposicionar solo, sin tocarlo. ¿De acuerdo? Esto no es óbice, por si tenemos alguna tracción muy importante que nos queda muy inestética, que podamos destrabar en el mismo acto post-intervención aquella zona que es inestética sin perder el efecto de lifting. Hola. A tener en cuenta, obviamente, si tenemos un paciente en tercio inferior con una adiposidad localizada, nuestro primer objetivo es reducir. Me llegó un paciente hace 3 días, 3 consultas de hilos, 3 fracasos. Pero claro, la paciente tenía un yolk, además yo no había visto tanta acumulación de grasa metida justo sobre el ligamento. O sea, iba a fracasar siempre con hilos. Por tanto, esa paciente le voy a hacer, cuando vuelva ahora, un lipoláser para reducir la grasa, porque es imposible levantar la grasa hacia planos superiores con un hilo por más fuerte que sea. Las opciones, quien no dispone de un lipoláser, la lipólisis química, hay todavía desoxicolatos en el mercado o péptidos miméticos, láser lipolítico, y sobre todo cuando vemos un paciente con la famosa cara cuadrada, antes de proponerle un hilo o en forma tocar los maceteros, porque la hipertonía maceterina con expresión clínica inclusive de bruxismo, esas verdaderas macetas que tenemos acá, son antihilos. O sea, el músculo se carga el hilo, vamos, en 3 semanas, ¿de acuerdo? Entonces los pacientes tienen que ser trabajados con botox previamente, esperar 3 semanas a un mes para poder colocar los hilos y tener una zona de transición. A veces la hipertonía no es tan importante, la requieren en el borde posterior del macetero y nos dificulta pasar el hilo. Entonces simplemente hay que hacerle abrir la boca, deprimir y vamos a tener el plano correcto de entrada. Creo que en un paciente de hoy lo vamos a poder ver. Disculpen que mide el móvil, pero tengo que controlar ahora porque tengo un avión de por medio. Así que 10:40, 24, bien. Va. Estas imágenes las voy a pasar porque son tratamientos. Bueno, esto es un tratamiento de lipoláser justamente en la línea mandibular para poner por hilos. También aquí tenemos, son pacientes tratadas con lipoláser y con hilos. Es que el adelgazamiento de las líneas de peso son vitales para mejorar la tracción. Y esto es la especie de clasificación que me gustaría compartirlo. Por favor, no es una clasificación Rafael Español, es una clasificación de apoyo para orientarlos en los hilos. Nosotros podemos tener una flacidez F1. Se me ocurrió ponerle F1 porque el famoso surco relleno que todos usamos, ustedes saben que, o por lo menos debemos consensuar, que el relleno de surco necesita el 10% del paciente que nos visita. Porque el 90%, el surco nasolabial, es producto de la flacidez original de la zona submalar. Entonces, si nosotros agregamos un relleno en el surco sin tratar la zona submalar, lo que estamos haciendo es agregando volumen en la zona perioral. O sea que realmente fue el primer acto médico-estético que se hizo, pero hoy debería ser el último, para pacientes que lo requieren, pacientes que tengan tabique y no flacidez. Si la expresión de la flacidez está en el surco nasolabial o en el infralabial, vamos a dirigirnos con hilos. ¿Qué hilos usamos? De acuerdo, segundo concepto, al calibre del tejido celular subcutáneo. Si ese calibre del tejido celular subcutáneo es delgado, vamos a usar hilos 21G. Ahí figuran también los 23G, prácticamente no se usan ahora, pero bueno, se pueden usar si la paciente está muy adelgazada y usar 2 en lugar de un 21G. Pero habitualmente con ahora lo vamos a ver, con un surco nasolabial, con uno suficiente. ¿Por qué pongo A y B? Porque si es delgado usamos 21G y si es denso usamos un 19. Pero un surco nasolabial o infralabial, que sería la flacidez 1, una expresión con un solo hilo es suficiente de cada lado. Todo esto valorizando el tercio medio y que el paciente tenga un pómulo aceptable, ¿verdad?
Si pacientes que están vaciados a nivel del tercio medio, toda tracción que hagamos va a ser ineficaz porque no tenemos sostén alto. La zona de C2 de caída va a seguir trabajando. Entonces, redensificar, evaluar el volumen del pómulo, que nos sirva, el pómulo hay que hacerlo con un voluminizador, preferentemente yuxtaperióstico para que haga una buena impregnación, y 3 o 4 semanas después poner el hilo. Esperar que se asiente el hialurónico, que se incorpore, que se densifique la zona para que nos sirva como elemento diferenciador entre tercio medio e inferior y ayude al hilo en el elemento de elevación de la zona S2. Serían las figuritas que acompañan y estos son ejemplos de pacientes tratados con un hilo, en este caso en el infralabial. Fíjense que la respuesta es inmediata. Esta es una paciente muy sencillita. ¿Por qué? Porque tiene un pómulo que ya maneja toda su flacidez. Esta mujer se va a morir con el pómulo y con poca flacidez. Bueno, acá llegamos al final de vamos ahora al 2. ¿Cuál es el 2? 1, 2. Vale. Si tenemos un paciente con los dos, esto significa que la expresión de su flacidez está solamente marcada en el surco nasolabial, en el infralabial, podemos partir del concepto de 2 hilos. La colocación del hilo en el punto de inserción, cuando colocamos 2 hilos, puede ser, como está aquí en la figura, con un solo punto de inserción, entrar con 2 hilos en dirección a los trayectos que necesitamos, ¿sí? O si la distancia cigomático-mandibular es demasiado alta, usar 2 puntos de inserción para que el sistema de tracción sea en franja y no en divergente. En todos los casos, los dibujos están hechos por un gráfico, nunca llegar aquí, no pasarse del ligamento mandibular. Es decir, cuando se va a buscar una tracción, sí, voy rápido, Nancy, no voy a perder aire, tranquilo. Muy bien. Y si, por favor, esto no se olvide para que hagan una pregunta, tengo tiempo, pero me interrumpen si hago una pregunta. Esta indicación, todos sabemos que tenemos pacientes longilíneos, brevilíneos y pacientes que tienen un tercio inferior que es pequeño. Cuando el tercio inferior es pequeño, no nos da para poner 2 hilos en paralelo. Entonces, usamos un punto de entrada y lo hacemos en forma divergente. Si la distancia es alta, usamos un punto cigomático y otro en el trago. Entonces podemos abrir una especie de U, ¿de acuerdo?, en dirección a los surcos. Acá está la clasificación. F2 sería surco nasolabial e infralabial y usaríamos en un tejido, esto es una verdad de perogrullo, o sea, si es delgado 21G y si es más grueso 19G o la variante 18G de PCLA, que creo que hoy este concepto también se los voy a agregar ya porque no creo que lo tenga aquí. Los hilos han ido cambiando y estamos ya en la 5ª generación de hilos, monofilamentos, bidireccionales, 3D, 4D y los moldeados. Hay un cambio, un salto muy importante entre lo que es el espiculado y el moldeado. Que el espiculado es un hilo que en Corea agarran una tira de hilo que se usa de sutura, lo pasan por una computadora y le hacen cortes. Eso es un hilo espiculado, de forma helicoidal. Un hilo premoldeado es un hilo que se pone en un molde y es imposible cortarlo, por más que usted tire, porque tiene la nomenclatura USP 1200 que usamos en cirugía para suturar músculos. Entonces son hilos, ¿cuál es la diferencia? Que los hilos que son moldeados no pueden ser 3D, son planos. Y es muy importante que entre plano, ahora lo vamos a ver. El 3D puede entrar en cualquier dirección porque justamente es 3D. Entonces, si tenemos un celular subcutáneo muy denso en el infrageniano, la elección es el 18G de PCLA, porque además combina 2 materiales. Puede usar 19 también de PDO, pero el PCLA tiene la ventaja de que combina 2 propiedades, la elasticidad de la policaprolactona y la rigidez del poliláctico. Es una combinación muy útil, yo es el hilo que más utilizo de tracción.
Bueno, acá este dibujito les puede interesar, es la forma en la cual transitan y como digo, el que hizo el diseño gráfico, no está en pantalla completa, mira. Bueno, este no es mi ordenador y esto es ve que llega hasta el surco, no debe llegar hasta el surco. Seguimos. Esta pobre es mi secretaria, que siempre hace conejillo de India para todo lo que uso. Y fíjense que es una paciente que tiene un alto rictus. Le hemos hecho un pómulo ostensible para colocarle después hilos de tracción bajos. Esta es la otra variedad, zigoma regiomandibular con gran altura, 2 hilos. Esta es una paciente que fíjense en el efecto increíble que produce un hilo cuando está bien colocado y el paciente califica bien, pues la paciente no tiene peso en la zona del jowl, lo tiene radicado en la zona de los surcos. Bueno, este fue cortito, vamos al tercero. Muy rápido, ¿va bien? El F3 es algo que vemos muy frecuentemente después de los 55, depende del paciente, que es la afectación de la flacidez que está evidenciada en los surcos nasolabial, infralabial y en el jowl. En ese caso, si el paciente es muy delgado, podemos apelar a usar 3 hilos. Los 3 hilos en dirección a los 3 puntos que necesitamos traccionar. Este es el caso más simple, ¿de acuerdo? Volvemos. Si es un tejido muy denso, hilos duales. Duales hay de PDO, ¿verdad? 3D, sí, está bien, pero son duales, ¿no? Tienen doble aguja. Yo lamentablemente, por mi deformación quirúrgica, uso mucho hilos doble aguja y uso muchas técnicas más invasivas, pero tengo que mencionarles que si realmente queremos lograr una elevación de la zona del jowl y levantarla, necesitamos generar una tracción de movilización en 2 segmentos y por eso aparecen los hilos doble aguja. Es decir, el hilo doble aguja se le tiene un poco de miedo porque la aguja corta más que la cánula. Eso yo he hecho más daño con cánulas que con agujas en mi historia. Es decir, porque fíjense que las cánulas que tenemos son cánulas en L, son semicortantes, o sea que hay que ir con el bisel para arriba para no producir daño. Mejoran la disección, pero se comportan como agujas. Y ni que hablar si usted va a todo trapo como con una cánula 25, se comporta como una aguja. Pero los hilos doble aguja tienen lo que se llama una punta modificada, de tal forma que usted puede pinchar y no se pincha la piel, o sea que directamente hacen la divulsión sin necesidad de grandes daños. Esta sería la posición. Esta técnica la creó los hilos Siluet hace unos años. Específicamente en el 2018, cuando se pusieron de furor, salieron los Silhouette Light y se fueron reemplazados por los Soft, y se intentó con hilos de 16 conos hacer que esta parte tuviera capacidad de elevación. Eso fue un fracaso porque realmente los hilos tienen su aplicación, son hilos expansores, no son hilos de tracción, son hilos colágeno-genéticos por excelencia, porque son hilos de poliláctico que están hechos a manos en Michigan, son realmente muy buenos, pero no para esta aplicación. Entonces yo utilicé esto, pero con hilos 0 y doble 0 de alta tracción y reposicionando toda esta zona, el punto de entrada hasta aquí, aguja 1, aguja 2. Esta zona es una zona de riesgo, entonces esta zona es la única. Siempre que ponemos los hilos, ponemos anestesia solamente en el punto de entrada, no en todo el trayecto, que es patrimonio de otras técnicas. Pero toda anestesia que se ponga en el celular subcutáneo va en detrimento de la tracción.
así como va en detrimento de los lipoláser. La gente dice, le voy a poner anestesia para que no le duela el lipoláser. Error. La curva de absorción que tiene el lipoláser 1500 es el agua y la grasa en la misma longitud de onda. Por tanto, cuando ponemos mucha agua con la anestesia, estamos sacando más agua que grasa, o tenemos que usar el doble de tiempo. Y lo mismo pasa con los hilos. Si ponemos mucha cantidad de agua, obviamente perdemos capacidad de enganche. Por tanto, esta es una técnica muy útil. Yo les invito a hacerla porque les voy a mostrar algún ejemplo que es muy interesante que tengo. Los que me fueron mal no los muestro, pero los que me fueron bien se los muestro. Esta es una de doble tracción. Este caso, miren, un concepto que tiene que estar metido en nuestro quehacer médico estético. Los hilos no son para cirujanos plásticos, no son para médicos estéticos, no son para dermatólogos estéticos. Los hilos son para los pacientes que los necesitan y pueden estar ubicados prequirúrgicamente o posquirúrgicamente. Eso depende de la situación. Prequirúrgica habitualmente por el miedo escénico que tiene el paciente al quirófano. Pero hay pacientes que, como esta paciente la mandé al quirófano, porque yo realmente no tengo solución con hilos para esta paciente, no la tengo. Es decir, le puedo hacer un lipoláser, en este momento no lo tenía, esta es una paciente que lleva 6 años y los resultados que van a ver ahora perduran después de 4 años con hilos doble tracción. La paciente le indiqué un cirujano amigo que sabía que podía andar bien, por 500 euros decidió ir a otro cirujano. El resultado fue una cirugía incompleta, con el error del colega de querer solucionarlo con hilos cuando nunca había puesto un hilo. Por tanto, doble efecto. Entonces, yo le propuse hacer una tracción. Cuando un paciente tiene lifting, nos ayuda mucho colocar hilos, porque tiene un tejido celular subcutáneo fibrosado. Y los puntos de inserción lateroauriculares son excelentes para traccionar. Entonces es a veces difícil penetrarlos y todo demás, pero con aguja no tanto. Y hay que saber que es un paciente que va a plegar muchísimo. Entonces hay que decirle que va a tener que estar 10 días encerrada, porque mire cómo aceptó la técnica de doble tracción con agujas y mire cómo quedó. Obviamente que esta mujer no está para ir ni para el supermercado, ¿no? Así quedó. Pero cuando uno junta experiencia y basado en Bachi, yo sé que esto en 10 días mejora, ¿sí? Y acá tenemos la paciente a los 10 días y a los 20. Y hemos hecho todo este daño. Entonces, ¿de qué se trata? Cuando vamos a poner hilos, por favor, el paciente no maneja al médico, el médico maneja al paciente. Estas son las condiciones. Estos son los pliegues que van a quedar. ¿Lo acepta? No lo acepta. No en estos términos. Quiero decirle cuál es el tipo de diálogo que tenemos que tener para tener una eficaz comunicación con el paciente, sobre todo en las expectativas y en el post. ¿De acuerdo? Acá tiene toda... esta paciente, este caso yo lo presenté en el VAS de Latinoamérica en el 2019, ¿no? No, 18. VAS, ¿no? 2017. Lleva 5 años sin cambios. 5 años sin cambios. Tiene una técnica combinada muy importante que necesitó, que fue la cirugía de exéresis, y tiene una tracción de efectos residuales de la cirugía. ¿De acuerdo? Cuando el F4 es cuando tenemos un descenso geniano completo. ¿De acuerdo? Ahí ya la cosa se nos complica y podemos poner hilos en V o en I. Esta técnica hoy yo la practico poco, sinceramente, porque al incorporar el lipoláser como mecanismo de reducción me baso en las técnicas más sencillas. Pero se puede hacer este dibujo que es muy interesante, que es combinar un hilo dual. Esto es muy parecido a la técnica Cerdev, es decir, ir a buscar con 2 hilos acá y otro aquí para levantar toda la zona lateral y transcurrir. Me olvidé decir que cuando ponemos el hilo dual aquí en esta zona, ahí sí hay que ser bien abundantes en anestesia, porque ahí necesitamos separar los planos nobles, ¿de acuerdo? Del hilo y la aguja.
Entonces hacemos todo un recorrido aspirando que no haya componentes vasculares y sobre todo hacemos aspiración en la zona donde va a salir la punta del hilo, porque ahí es donde vamos a tener la hemorragia inesperada, ¿de acuerdo? Y los vasos de la galote, bueno, hemos tenido uno en una última conferencia en Centros Únicos, 2 tuvimos, claro, pero hicimos como, fueron 100 médicos y hicimos 10 prácticas en 4 horas. Son importantes y los de cigomático también, ¿eh? O sea, los sangrados son importantes y hay que aprender a controlarlos con presión. Si son venosos no hay problema, y si son arterias pequeñas conviene siempre tener a mano un puntito transfictivo con una hoja 5-0 de seda, 4-0 para poder cortar la hemorragia de arterias que son muy pequeñas, que las vemos que están chicoteando, ¿no? El famoso Foxy Eye que tanto nos demanda ahora nuestros pacientes, tiene que ver con algo muy importante, que es el estudio de la zona temporal, porque está justamente basado en el tratamiento de la zona temporal. El primer concepto de la zona temporal, discúlpenme, por acá hay médicos de todas las edades y todas las experiencias, pero creo que es válido para todos, quienes hacen docencia y quienes recién empiezan. El primer concepto para hacer un tratamiento médico estético, el primero y el fundamental, es repasar, 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 repasar y continuar repasando la anatomía. No me deja mentir Alfonso. Tuve 114 médicos en un congreso, a todos les hice la misma pregunta: ¿dónde transcurría la arteria temporal superficial? No obtuve una respuesta en 114 médicos. O sea que hay gente que va a poner un hilo Foxy Eye sin saber dónde está el elemento noble más importante a dañar. ¿Sí? Entonces, con vuestro permiso, lo que vamos a hacer es repasar qué hay que considerar para poner un Foxy Eye. El primer concepto es esta zona que tenemos aquí. Esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente, donde vamos a poner los hilos para abajo, para arriba y todo más. Es una zona de conflicto. Ivo Pitangui la definió como la zona de peligro más importante a nivel facial, con un triángulo donde tenemos la eminencia aquí y aquí sobre todo un triángulo que se llama de Siegel, zona S2, una zona de riesgo facial. Y saber que cuando atravesamos el zigoma por fuera de 2 centímetros, las ramas temporales del facial están muy superficiales y conviene hacer un pequeño abono de anestesia. Y recordarle al paciente, porque se lo van a encontrar, que cada vez que ponemos anestesia en el trago o en la zona cigomática, el paciente no va a mover las cejas. Dice: doctor, el hilo está fantástico, pero la ceja está así, por la anestesia. Hemos anestesiado una rama motora, ¿de acuerdo? Esta es la zona de Ivo Pitangui que siempre menciona, sobre todo para poner el Foxy Eye. Estamos haciendo referencia a donde está la cola de ceja verdadera y donde está el nervio temporofacial. Esta es la zona de Siegel que hablamos, y cuando consideramos esto tenemos que considerar que tenemos aquí los elementos nobles, que es la arteria temporal superficial y sobre todo la estructura de la bifurcación del temporal superficial en la rama orbicular y la rama frontal. Esta disección es importante porque comprender las fosas temporales es comprender este dibujo, que es una disección anatómica. Es decir, aquí tenemos la piel con su dermis y aquí tenemos el complejo de la fascia temporal superficial y la profunda. Esta fascia profunda y la superficial es un espacio virtual y si tiene grasa es una grasa alveolar. Por tanto, vemos muchos pacientes con oquedades temporales importantes, porque lo que está vaciado es el espacio interfacial, ¿de acuerdo? Reconocer el espacio interfacial, el espacio profundo y el espacio superficial es importante a la hora de colocar skin booster, polilácticos, hidroxiapatita e hilos, ¿de acuerdo? Entonces, anatomía. La arteria temporal superficial transcurre en la fascia temporal superficial. Las ramas temporales del nervio transcurren en la fascia temporal superficial.
Por tanto, la zona de riesgo que tenemos en la zona temporal están superficiales. El que por no animarse va en superficie... ¿Podemos bajar un poquito la... Javier? Que estamos interfiriendo en la... Quien por entrar con miedo va superficial va a hacer daño. La fosa temporal se trata en forma profunda, ¿de acuerdo? Acá tenemos una paciente que es un verdadero compendio de anatomía. Está tan adelgazada, acá tenía un polímero al cual yo iba a levantar con un hilo, pero fíjese, acá tiene la arteria temporal superficial que se le veía el latido directamente. Acá. Y acá está la vena centinela. Y debajo de la vena centinela está la rama del nervio. Por tanto, ahí hay que entrar a 45 grados durante 1 centímetro y después ponerse profundo, a lo vamos a hacer, para ir a buscar la galea aponeurótica sin riesgos. Y no va a haber riesgos, ¿de acuerdo? Pero conociendo y repasando la anatomía. Yo no puedo creerme que haya 114 médicos que no le pude sacar dónde estaba la temporal superficial, que no me lo podía creer. Y que no son médicos antiguos como nosotros, que no podemos olvidar de la anatomía, médicos que acaban de salir de la universidad. La técnica Fox Eye es una técnica que lo que trata de lograr es justamente el levantamiento lateral de la ceja. No forma más parte que una técnica más de elevación de las cejas, que en este caso, en lugar de elevar, es lateralizar. Por tanto, lo que necesita es... bueno, acá pongo este punto de Swift, que también es muy conocido, que todo el mundo dice, yo uso el punto de Swift. ¿En qué pacientes? Hay un solo paciente en el cual se puede elevar la ceja con el punto de Swift. Aquel que no tiene celular subcutáneo posible de poner un hilo. Entonces ponemos un abón, one over, one out, y realmente logramos una proyección porque levantamos el ligamento temporal. Pero ese es solo paciente de 30 añeros, no es un paciente de 60 años con flacidez, ¿de acuerdo? Este es el punto de Swift, la elevación de la ceja con el punto de Swift. Y el acceso a la fosa temporal se puede hacer de varias formas. Beut aconseja hacerlo desde, y Cotofana, anatomistas, desde la zona de la implantación capilar, con el argumento de que las fascias están más separadas en esa zona que en la zona cigomática. Yo por costumbre siempre entro por la zona cigomática y como tengo la mano hecho ahí, les acepto que se puede entrar mejor por allí. Háganlo por allí, yo lo hago por acá. Y esta es la zona en la cual yo habitualmente accedo a la fosa temporal con rellenos. Y esta es la ubicación de un hilo en cánula de Fox Eye, donde nosotros hacemos maniobras y vamos desde los 90 a los 180 grados y podemos obtener lateralizaciones necesarias de 180, de 120, de 140, lo que realmente queramos. Eso sí, usen una reglita de ese tipo que se abren para poder abrir la apertura y que sea simétrico, ¿no? Porque es importante que la lateralización se nota mucho la simetría. La técnica es muy sencilla, tiene que el extremo de la cánula o el hilo tiene que entrar en la zona de mayor fibrosis, porque no les digo aquí porque va a ser imposible con una cánula, ¿de acuerdo? Pero aquí la resistencia es importante, pero es la zona de anclaje final del hilo. La Fox Eye con cánula se coloca en forma anterógrada, o sea, de abajo hacia arriba. Entrar con hilos a la fosa temporal es de arriba hacia abajo, la elección depende de la movilidad. Y la ecuación es muy simple. Si hay mucha movilidad, entramos de arriba para poder mover todo el sector. Si hay poca movilidad, entramos de abajo para mover lo que se pueda mover del extremo de la ceja. Siempre buscar la cola verdadera de la ceja, que es la intersección que hay entre el ala nasal y el canto nasal, porque la gente está depilada y ahí es donde está la vena centinela. Y acá tenemos efectos con dos hilos, dos cánulas, el levantamiento inmediato y una técnica cuando hay mucha movilidad desde arriba hacia abajo, que es una técnica que son para pacientes especiales que tengan mucha movilidad y podamos desplazar todo el sector con un efecto nu de doble aguja. Entonces vamos a elegir el punto de la maniobra simulacro de tracción, que sería
tiene bastante firmeza, o sea que si nosotros tuviéramos el pómulo, con muy poco lograríamos levantar. Entonces vamos a elegir la zona cigomática para levantar esta zona, ¿de acuerdo? Pero antes, como justamente tiene algo de pómulo y tiene una... Les voy a mostrar cómo se pone el hilo malar, que es un hilo de alto rendimiento y que proyecta muy bien. Este es un hilo que no estaba ahí en el listado, y la idea es entrar por aquí y venir con un hilo 21G hasta aquí. Y vamos a obtener, es decir, el hilo va siguiendo la trayectoria central del hueso malar, ¿de acuerdo? Pero superficial, no profundo, porque si vamos profundo vamos a tener sangrado cigomático, sobre todo si venimos de afuera. Pero fíjense, ahora vamos a ponerlo, el efecto que lograríamos. Es importante cuando se hace un hilo malar que el paciente tenga colocado botox para no tener este pliegue, ¿de acuerdo? Pero con esto logramos una apertura que casi mejora el 100% de la cara. Y es un solo hilo, 21G, colocado con una ventaja, en planos de sustentación óseos, que son muy ventajosos. Y en uno de inserción muy importante, que entra en la aponeurosis temporal, salta a la zona cigomática, y ese escalón, miren la fuerza que hace. Entonces, esto es un hilo de alto rendimiento en la expresión clínica y de alto rendimiento en el momento de la colocación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos detalles técnicos. ¿Puedes proyectar? ¿Cómo? No, voluminizar no. No, si lo voluminizo no puedo ponerle el hilo. Ese hilo malar. Y después vamos a completar con un hilo lo más vertical posible para producir levantamiento de esta zona que está aquí donde hace más peso. Buscamos la zona de más peso y vamos a tratar de venir por debajo de la inserción del otro hilo. ¿Se entiende el dibujo o la búsqueda? ¿Ok? Vale. Se hace un abón con ultracaína en la zona de inserción. La zona que está por encima del pabellón, el espectro venoso es bastante aleatorio, por tanto hay que usar una aguja 30G, ¿sí? Hacer una aspiración en el trayecto para no encontrar un elemento noble. Si viene sangre, cambiar de lugar. Si no viene sangre, volver y hacer un abón retrotrasante de 1 centímetro más o menos. Y ahí es donde vamos a poner el punto de entrada del hilo, que va a transitar hacia la zona de la apófisis cigomática del temporal, ¿de acuerdo? Para entrar en la zona malar. Y van a ver con un hilo 21 inofensivo qué buen rendimiento tiene. Bueno, yo voy anestesiando, mientras tanto, en todo caso si se conecta, el siguiente lado vemos cómo se anestesia. Estamos a 1,5 centímetros de la implantación del pabellón, tengo la aguja de 30, estoy haciendo aspiración en el trayecto, no viene sangre, y voy a inyectar este centímetro aquí. El canal de apertura hacia arriba, y cuando llegamos rotarlo, porque la mayoría de las extrusiones que se ven por colocación de hilos es porque el hilo quedó haciendo este movimiento, cuando en realidad tiene que hacer este movimiento, ¿vale? La entrada es muy suave, se entra con relativa facilidad. Aquí está el cambio, y acá es donde debemos mantener la superficialidad, que es muy importante, porque ella tiene un pómulo aquí. Aquí estamos, se ve allá, ¿ven? ¿No? Sí. Va a molestar un poquito ahí. Siempre la mano izquierda tiene que ser la guía, y ya llegamos al final del hilo. ¿Lo ven acá el hilo? Está bastante alto colocado para hacer una buena tracción. Acá giramos, soltamos el hilo y tiramos. Y fíjense en el movimiento que genera inmediato. Siéntate mirando para la cámara ya. Pon de frente la cámara, por favor. Ahí. Mira, no, tú no mires. Después te vas a ver tranquila. Aquí el hilo está puesto sobre la zona, perdón, el hilo está puesto aquí sobre, a ver si lo podemos ver de frente completo.
con la luz. Pero, ¿se ve el levantamiento de la zona esta? Ahora. A ver ahora. Ahí está. Este es el levantamiento que produce. ¿Y qué es lo que le abre? Esta zona. Me cuesta ubicarme con el dedo. Ahí. ¿Ok? Y si seguimos más adelante y venimos más adelante, podemos tirar directamente del surco nasolabial. Pero como apertura, este lado ya tiene un levantamiento. Y ahora vamos a trabajar sobre el de abajo. Vamos ahora al de abajo con un 18G. Vamos a girar para allá y vamos a poner la anestesia. Y ahora vamos a hacer una sinergia entre el levantamiento medio con el levantamiento inferior, lo más vertical posible. Cuando vamos acá al trago, hacemos este movimiento y buscamos la zona que tenga menos movilidad. Ahí hacemos aspiración, colocamos un pequeño abón de anestesia. Hacemos una pequeña brecha con una aguja 18. Muy pequeña. Voy a hacer el movimiento lento, el otro voy a hacer un poco más rápido, para que vean cómo transcurre. Las cánulas 18 tienen una ventaja, tienen rigidez, con lo cual se maneja mucho mejor el plano que con las 21. 30 grados, llegamos a atravesar la fascia rápidamente, tiramos de la zona donde vamos a ir dirigidos y vamos a ir paralelos. Cuando llegamos a esta zona, hay que avisarle al paciente que respire, vamos a atravesar el ligamento anterior, que es molesto. Ese, ahí le dolió, ya lo hemos atravesado. Giramos, rotamos y sacamos. Y tenemos inmediatamente, para traccionar, tiramos hacia nosotros. ¿Se ve esta zona? Versus esta zona. Y esta zona, toda esta zona, con respecto a esta zona. Fíjense en que por tener tanta estructura facial, a pesar de no tener el relleno del pómulo, no ha generado mucho pliegue. Y sin embargo el efecto sobre el joule está muy bien definido. Esa es la ventaja de tener una celular subcutáneo bien denso. ¿Ok? Sabrán que yo hago muchos nudos aquí externos o internos, pero el consejo es con hilos 19G y con este hilo de aquí no hacer nudos porque el cruce que tiene en esta zona de fijación es suficiente para que se tenga. Puedes mirar para allá, creo que se va mejor, ¿no? De frente así, la diferencia. Allá, mira. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Convénzanme, por favor, así. ¿Sí? Bueno, ok, tómate. Ok. Ven por aquí. Me das la tijerilla, vamos a cortar. Cortamos a ras. Cortamos a ras. Muy bien, vamos al otro lado. Siempre guarden el hilo para mostrar al paciente. Es aconsejable cuando se ponen los hilos, sacar una foto, colocado el hilo para que el paciente no sabe si le pusimos 2 o 3 posibles reclamos. Saque foto intra, con los hilos colocados. ¿Quieren para allá? La anestesia. Volvemos ahora a trabajar sobre... Llévame el pelo para allá, un segundo por favor. Gracias. ¿Ven dónde nos ubicamos? Es una zona bastante vascular. Hacemos aspiración, no hay vasos nobles. Y también vamos a dejar el abón para el hilo de elevación. Listo. Gracias, Jaime. La aguja 21. Debo reconocer que Javier es el único que aguanta asistir
a 40 pacientes en 114 médicos, pasó el otro día. Hacemos el punto de entrada para el hilo. Siempre que se colocan hilos de arriba hacia abajo y nunca se tracciona hasta no terminar con la total colocación de los hilos, porque todo hilo superior que se tracciona a colocar el segundo va a deformar el plano de clivaje del siguiente, ¿vale? Acá necesito... ¿Ven acá dónde va? Siempre guíense con este hilo, con el dedo para vencer la zona. Vamos a avanzar un poquito más para que vean cómo influye sobre el surco. Y vamos a colocar el segundo. La aguja 18. ¿Me das de vuelta? O se pone la aguja que divulsiona un poquito de costado para hacer bastante amplitud, porque es el mismo calibre que tiene la cánula. Colocar una gasa de apoyo para que no toque demasiado el cabello. Respira hondo. Muy bien. Muy bien. La gasita húmeda. Sí, no, ponemos la gasita húmeda primero. Fíjense que por más que paso el dedo no se desarticula el pliegue, o sea que tiene una muy buena fijación estos hilos. Siéntate, por favor. Mirando para la cámara, mira, la televisión está allá. ¿Se ve el levantamiento de la zona? Sí. Y en bloque, o sea, aquí tenemos el pliegue alto y acá tenemos el pliegue inferior. En este lado fuimos más adelante que con este. Por lo tanto, se nota mucho más el efecto sobre esta línea. ¿Ok? ¿Vale? Muy bien. Vamos a acostarnos y vamos a la tijerilla. Indicaciones al paciente poshilos. Ana, masticar blando, masticar, pero blando. No carnes duras, bostezar despacio, no masajear la zona, no aplicar cremas durante 7 días. No hacer natación ni ejercicio de impacto que influyan sobre esta zona, ¿vale? Esto hay que cuidarlo. Sí. Ahora te vamos a sacar una foto posterior y haremos un control. Es conveniente las zonas de ponerles una tapilla plástica. Yo creo que tengo. Un segundito. ¿No hay en las cajitas? Acá hay. Mira, sácame una de cada lado. Bueno, preguntas. Toma asiento y mira para allá, por favor. Sí. Ahí.
Fíjense en que cuando llegamos con este hilo más aquí, hemos definido más el joule que de este lado. ¿Ok? Cuanto más abajo lleguemos, esta zona la hicimos, pero la tracción alta está compensando mucho. Muy bien, vamos a poner las tirillas. Ana, te agradecemos la colaboración. Cuídalos. ¿Tienes algún médico que te trate en estética? Sí. Vale. Me dijeron que me iban a poner ácido hialurónico. ¿Aquí hoy? Sí, Ah, mira. sí. Pues esto no, es el taller de hilos. Sí, que el hilo y me dieron ácido hialurónico también. ¿Ah, sí? Vale. Bueno. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna? ¿Uno? ¿Dos? Ah, tres. Sabía. Siempre funciona. Es una consulta solamente. Hay algunos compañeros, creo que sí lo he hecho bien, ¿no? Bueno, no, hay algunos compañeros que ponen como una especie como de adhesivo Sí. para mantener Sí. un poquito el tiempo. ¿Qué piensa usted de esa técnica? Mira, yo me formé en Argentina y voy allá ahora a dar cursos, y allá todo el mundo pone esos tapes ahí para tener, con alta elevación, es mejor poner una mentonera de las ajustes que usamos en el lipoláser que las tirillas, porque la tira después hay que quitarla y la inserción superficial de las espículas va a ser movible. El hilo tarda un mes en integrarse a los tejidos, en integrarse, no significa que esté totalmente integrado. Los primeros 15 días son los de riesgo de desprendimiento, ¿de acuerdo? Es cuando más hay que cuidarlo. Pero lo de tirar con tirillas y todo lo demás, salvo en los puntos de inserción, no tiene mayor sentido porque después hay que despegarlo, ¿ok? Y lo vas a despegar en 15 días, que el hilo todavía no está integrado, ¿ok? Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna vez has cruzado hilo por la dirección que hayas usado? Sí, sí, sí. Se pueden cruzar aquí mismo, ¿de acuerdo? Cuando se cruzan hilos, lo único que tener en cuenta es que los vectores de dirección no se anulen. Es decir, el problema no es dónde se cruzan, sino hacia dónde van. Porque hay mucha gente que dice, mira, yo quiero hacerme esto, esto y esto. Y acá hay vectores de cuello que anulan el hilo mandibular, pero no son hilos de tracción, son hilos de elevación. Entonces son totalmente diferentes con almohadillado. Pero los hilos de tracción es muy importante. La zona de inserción puedes cruzar para evitar justamente hacer orificios, ¿de acuerdo? Porque acá podemos hacer, por ejemplo, un pequeño ojal, si usted tiene habilidad quirúrgica, hacer un pequeño bolsillo, poner el hilo por dentro, hacer correr el nudo hacia adentro y dejarlo allí colocado. Es lo mejor que puede ocurrir porque el punto colocado subdérmico va a fijar permanentemente la zona, ¿vale? Esa es una técnica. La otra es cruzarlos acá en el lugar de entrada. En este caso no lo hice porque la vacuidad que tiene en esta zona no me daba para vencer el cigomático, entonces iba a tener acá un hilo 19 grueso sobre la apófisis cigomática. ¿Vale? ¿Aclaro tu pregunta o es otra? Vale. ¿Algo más? Sí, se puede completar la zona mandibular, completar, es lo que decía antes, porque ahora tenemos una tracción que va desde el cigoma al joule. Si yo ahora pongo un hilo mandibular acá, estamos haciendo un vector invertido, porque está tirando de aquí y de aquí. Y los hilos tienen que ser hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, habitualmente, si no es este el caso, si tuviera un joule, ves que no se despega, está muy bien. ¿Qué edad tienes tú? 68 años. Oh, Jolina, tiene una estructura facial impresionante, no despego la piel acá. Entramos con un doble aguja a través del ligamento del pabellón, de aquí, y con un doble aguja pasamos por aquí y otro por aquí abajo, ¿de acuerdo? O directamente, ahí, ponemos a través del pabellón auricular un hilo doble aguja, así, uno submandibular y otro supramandibular, y tratamos el joule en forma tangencial.
¿de acuerdo? Si no van a usar doble aguja, directamente nos fijamos detrás del pabellón auricular, que es una zona de fijación importante, y transitamos con un 21G paralelo a la línea mandibular. ¿Ok? Pero siempre espero un mes habitualmente, ¿eh? Porque también al mes cito al paciente para ver cuál es el rendimiento final del hilo. Y ahí quizás le ponga uno más corto aquí y el mandibular. ¿Ok? Sí, mira, el único lugar donde no hay infección es en el pelo. El único lugar donde no hay infección es en el pelo. No, habitualmente las infecciones se localizan en la zona cigomática, en la zona, pero es muy raro. En el pelo es muy raro. Se defiende muy bien. Inclusive las técnicas que hacemos de CERDEV las hacíamos sin cobertura antibiótica, ¿no? Poner una gasa estéril sí se puede, pero el punto de 21, en este momento acá estéril, esto se cierra en 2 horas, tiene la costra formada y no hay infección. Puedes ponerlo, sí, no hay problema. Me estás preguntando si tengo incidencia de infecciones, te digo que no, por eso no lo pongo. Pero en medicina yo soy muy respetuoso. Cada paciente, cada médico tiene que usar la técnica que le conviene, que le protege y que le deja tranquilo. Mi experiencia es que no tengo infecciones en el cuero cabelludo. ¿Ok? ¿Más preguntas? Ana, muchísimas gracias. Vale. Ven por aquí. El esquema de la colocación de los hilos Foxy Eye requiere la colocación del Botox por lo menos un mes antes. La zona donde va el Foxy Eye no es una zona de Botox porque es la zona temporal, pero evidentemente los extremos que están pegados a la cresta temporal generan la movilidad suficiente para que el hilo... mira para allá, mira. Es que me cuesta a mí ponerme... Mira para acá. Vamos a hacer así. ¿Qué estaba diciendo? Tratar de que tenga el botox colocado, y lo suyo es también estudiar, hace el enfado fuerte, que no haya demasiada tracción de la parte externa del orbicular orbis, porque realmente esta zona muchas veces de conflicto hace que no nos permita tirar. Entonces tiene que estar, como en este caso, bien relajada, ¿vale? O hay pacientes que hacen el enfado aún con el botox y esto se va hacia adentro. Y lo recomendable para que dure un Foxy Eye con cánula es que al tercer mes vuelva a ponerse un botox. Con lo cual tenemos todo este periodo de tiempo, más 3 meses, 6 meses para que el hilo se integre. Porque yo uso mucho el doble aguja en L para el Foxy Eye, pero para que quiera hacer menos riesgo, con la cánula tenemos menos riesgo, pero también un poquito menos de duración. ¿Ok? Bueno. Recordamos. Vamos a hacer los movimientos que nos pueden parecer interesantes para ella. Esto hay que consensuarlo con el paciente. No hay un espejito aquí, ¿no? Bueno. Sí, pero hay que cambiarla, espera. Vamos a hacer esto. Mírate. Entonces le proponemos, si ven, ¿se ve por la cámara? ¿Ven en la cámara ahí? Bueno, esta ceja está más baja que la izquierda, ¿no? La derecha. Por tanto, esto me obliga, le voy a proponer subir un puntito más la tracción. Este sería el efecto que lograríamos. ¿Es de tu agrado? Sí. ¿Sí? ¿O te gusta más así? ¿Popurrí? No, dime para elegir. No sé, el que usted... ¿El que yo opine? Sí. Este. Porque tiene muy buena estructura aquí, no necesita abrir demasiado, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Primero, la cola de ceja verdadera. ¿Se acuerdan? Que la tiene aquí en realidad. La tiene un poco por fuera. Ahí es donde va a estar el punto de inserción. Este es el punto de inserción. Y vamos a buscar la lateralización lo más simétrica posible.
¿Ven? Es pura fosa temporal. ¿Ok? Vamos a ver, hacer el simulacro. Y este tiene que levantar un poquito más, por lo tanto, vamos a oblicuarlo más. Ok. Vamos, grosor de la piel, delgado, hilo, 21G. ¿De acuerdo? Si fuera más ancho. Punto de entrada de la anestesia en el punto de inserción, donde vamos a entrar con la cánula. Vamos a entrar a 45 grados hasta buscar el plano profundo y cuando llegamos al plano profundo nos vamos a poner paralelos a la aponeurosis profunda, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la galia. Y ese es el concepto, ¿ok? Túmbate nomás. No hace falta gorrito, ¿no? No, ya tiene ella la felpa ahí. Tiene ahí la gafita mojada, está ahí. ¿Cuál? Tiene puesta aquí la mojada. Vale. Vamos a empezar por la izquierda, que siempre molesta un poquito más. Hacemos un puntito. Acá además se ve perfectamente parte de la vena angular, de la vena centinela. Hacemos un puntito de aspiración. Un pequeño abón. Y tratamos también de divulsionar un poco profundo. ¿Ven? Enseguida se le hematoma. Esa es la vena centinela. Déjame pasar por aquí. Si hace el hematoma, que es importante, vamos a cambiar el punto de entrada y listo. A pesar de que hicimos aspiración, la vena está un poquito más abajo. ¿Me presiono yo? No, aprieto yo. Mi dedo es un poquito más fuerte. Listo. Puede ser, sí. Pero hay que hacer mucha presión porque está justo la vena. No, espera. Dame. Ahí. Sí, fuerza. Y vamos allá. Está la vena justa y la ven. ¿Esta es agluricidina? Sí. Ya he sangrado, esperar que sangre, nada más. Dejar que sangre, esperar que deje de sangrar, mejor dicho. Punto de entrada, aspiro. Y a pesar de eso, ven, llevamos sorpresa cuando pinchamos. Vale. Vamos a la 21. Entramos en forma de 45, ¿ven? Y ahí es donde va a ir el hilo. Para saltar justamente en este 1,5 centímetros, vamos a saltar el nervio y la vena angular. Los Foxy son estos. No, vamos a usar 21. Entramos, ¿se ve o estoy tapando? Estás tapando. Es que la luz también es... Bueno, voy a tratar de hacerlo al revés. Vale. ¿Ahí se ve? La mano esta. Bueno, Ahora sí. una cosa que se ve, otra cosa que yo pueda. Ahora no se ve nada. Ahora no ves nada. Ahí estamos a 45. Vamos al plano profundo y ya transcurrimos por el plano profundo. No, pero que necesito tirar. Ya, pero por los planos nada más. Ahí está. Y ya entramos directamente en la galia. Giramos la aguja. El movimiento de tracción se ve enseguida.
Muy bien, vamos al otro. A ver si dejó de sangrar. El hematoma acá es lindo, ¿eh? Te vas a lucir el fin de semana un hematomita que es indeseado y no va a ayudar mucho a la tracción, pero bueno, suele ocurrir. No hemos tocado una vena chiquita, hemos tocado la vena centinela, o sea que tenemos una hermosa puntería. Como está el hematoma hay que tratar de ir más profundo todavía. Estoy tratando de entrar por fuera, pero no puedo. Esta es la zona de transición que tiene que estar bien profunda, que es donde está la arteria. Y ahí ya entramos a la... Han visto poco. Sí, que es en esta zona con el hematoma. Igual compensa bastante la tracción, ¿eh? Vamos a sentarnos. Salvando este pequeño hematoma que está aquí, la apertura es impecable, ¿eh? Y muy rápida. Tiene una buena zona de sustentación, ¿eh? Este pliegue no se desarma fácilmente, se va a desarmar solo. Va a bajar a la mitad, pero va a dejar el movimiento hecho tranquilamente. Si queremos mejorarlo, podemos poner un segundo hilo más hacia arriba para levantar. Y entonces levantamos el tercio de la ceja. ¿Ok? Pero lo más importante de la técnica, recuerden, hematoma, punto de entrada, profundidad 45, paralelo e inserción en la galia poneurótica. Tijerilla. Unas tirillas. Este hilo, como verán, aflojó un poquito. Dame otro hilo más. Túmbate. Si afloja al cortar, hay que reinsertar, ¿eh? Porque quiere decir que el plano le faltó. Y eso hay que tenerlo presente porque el paciente se tiene que ir como queremos, no como... No. Sí, sí. Voy a ver si lo pongo con mi mano diestra aquí. Vamos a ir un poquito más afuera. Ahora sí. Ese lo puse al otro costado y me costaba operar. La tijerilla. Tranquila, quédate. Tenemos una buena ayudante. Este sangra bastante también, ¿eh? Bueno, va a estar ahí. ¿Preguntas? ¿Suelta? Hielito en casa. ¿Cómo? Un poco de hielo en casa, ¿no? Sabes que no les aconsejo porque presionan. Entonces es conveniente no ponerles hielo. El hematoma se va a ir. Todavía no hay hematoma que no se haya ido. A ver. ¿Preguntas? No acostumbro a hacer nudo.
a la zona esta. Es un hematoma en el trayecto. Sí, acá sí hay que poner un poquito de hielo. ¿Te duele, no? Sí. Acá sí hay que poner un poquito de hielo. Sí. En caso. Y no mucho más. Esto es un Foxy con cánula. Es muy sencilla la técnica, controlando el punto de entrada. ¿Ok? A ver, siéntate. Este hematoma del ángulo. Y es una buena frente para lucir un Foxy Eye, ¿eh? ¿Listo? Muchas gracias. Encantado. Igualmente. Apóyate un poquito de hielo, pero muy Sí, suave, voy a- sin sí. apretar. Sí. ¿Vale? Ok. Gracias. No, a ti. Bueno, creo que